Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy interesante y súper útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en estos principios de enero de 2025. El día de hoy, este video va a estar enfocado en las personas que van a hacer el examen reducido con tan solo 20 preguntas. Recordemos que el presidente no ha cambiado hasta fines de enero. Mientras tanto, tenemos que seguir estudiando las preguntas que hemos estudiado anteriormente. Recordemos que los empleados tenemos que estarlos constantemente cambiando y actualizando para ver quién está al cargo. Mientras tanto, el senador y el presidente van a ser exactamente los mismos. Pero al igual, una semana antes de tu entrevista, hay que refrescar esta información para ver quién está al cargo. La práctica del día de hoy va a ser muy fácil, porque vamos a estudiar las preguntas aquí con el texto en la pantalla y vamos a repetir la pregunta 2 veces y la respuesta 2 veces. Recuerden que si repetimos estos videos constantemente, nos vamos a aprender las preguntas bien fácil. Sin nada más que decirles, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante.
¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, en esta primera parte, ¿qué tal les fue? ¿Cuántas preguntas contestaron correctamente? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios cuántas preguntas contestaron correctas. Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like y suscríbanse al canal. Activen la campanita para el próximo en vivo. YouTube les avise que estamos estudiando completamente en vivo. Muy bien, vamos a dar otro repaso con las 20 preguntas. ¿Listos? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes.
Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York.
¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, y así de sencillo hemos terminado estas 20 preguntas. ¿Qué tal les fue? Déjenme en los comentarios si tienen alguna preguntita. Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Les quiero mandar un saludo enorme a todas las personas que me han dejado los comentarios de que ya pasaron su entrevista de ciudadanía. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Si estás pronto a ir a tu entrevista de ciudadanía, hay que refrescar quienes están al mando. Senadores, presidentes, vicepresidentes, todos los empleados les recomiendo actualizar esta información un par de días antes de su entrevista. Ya para despedirme les quiero mandar muchísimos saludos a todos los que están viendo este video. Sigamos echándole ganas, que créanmelo que sí se puede. Nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.